Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con los alquimistas del siglo XVI y luego sigue con un químico alemán que a fines del siglo XIX hizo un experimento que tuvo consecuencias insospechadas, historia que nos servirá para hablar de sudor, el olor del cuerpo humano, los perfumes y el sentido del olfato. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos Patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Andreas Libavius nació en la actual Alemania en 1550 y representaba a cabalidad el espíritu del Renacimiento. Libavius fue profesor de historia y poesía en la Universidad de Jena, pero más tarde estudió medicina, aunque pasó a la historia como uno de los más prominentes exponentes de la alquimia. La alquimia es descrita habitualmente como una forma de protociencia que dio lugar después a la química. El epíteto de protociencia se debe que, aunque muchas observaciones e hipótesis hechas por los alquimistas se basaban en hechos científicos, a menudo las explicaban en términos de magia o intervención divina. Los alquimistas intentaron purificar y perfeccionar ciertos materiales, y entre los objetivos comunes estaban la transmutación de metales como el plomo en oro, la creación de un elixir de inmortalidad y también de algo que fuera capaz de curar cualquier enfermedad, la panacea. Libavius se destacó entre los alquimistas porque trató de sistematizar a la alquimia, y para eso hizo algo que enfureció a sus pares. Escribió un libro sobre la materia. Ese libro, titulado de manera muy ingeniosa como Alquimia, fue organizado en 4 partes. La primera era qué tener en un laboratorio. La segunda eran descripciones de los procedimientos. La tercera era análisis químico y finalmente transmutación. Publicar un libro de este tipo era blasfemo, ya que muchos alquimistas querían guardar sus hallazgos para sí mismos y así evitar que sus descubrimientos fueran mal utilizados. Libavius, por el contrario, pensaba que el conocimiento generado por la alquimia debía ser compartido, para así ser utilizado para ayudar a mejorar a la humanidad. Sus estudios en alquimia condujeron a muchos nuevos descubrimientos en química, y por ejemplo, descubrió métodos para preparar una serie de productos químicos, como el ácido clorhídrico, el sulfato de amonio y el cloruro de estaño. También registró los peligros de la alquimia, ya que la mayor parte se hacía en los hogares, y propuso el desarrollo de las casas químicas para hacer de la alquimia una práctica más segura. Básicamente propuso la creación de laboratorios. Otro de los aportes de Libavius fue la obtención por primera vez en la historia de acetona, un compuesto orgánico pequeño que tiene 3 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. La estructura de la acetona fue determinada en 1861 por el químico vienés Johann Joseph Loschmidt, pero la dio a conocer en un libro autopublicado y que tuvo escasa repercusión. Más tarde, en 1865,
El notable químico alemán August Kekulé determinó de manera independiente la estructura de la acetona. Kekulé fue uno de los químicos más influyentes de su tiempo y, entre otras cosas, logró determinar la estructura del benceno, una molécula cíclica compuesta por 6 átomos de carbono unidos entre sí para formar un hexágono. La visualización de ese tipo de estructuras cíclicas requería pensar de manera muy creativa y diferente a como usualmente los químicos imaginaban las estructuras de las moléculas, y el propio Kekulé, en un discurso que dio en 1890, contó que la inspiración para esa estructura cíclica provino de un estado de ensoñación, y mientras su cabeza divagaba, de pronto imaginó a una serpiente que se comía su propia cola. La acetona es mucho más sencilla desde el punto de vista estructural. Son 3 átomos de carbono unidos de manera consecutiva. Los átomos 1 y 3, los de los extremos, tienen unidos cada uno 3 átomos de hidrógeno, mientras que el carbono central, el carbono número 2, está unido a los átomos de carbono 1 y 3 y además a un átomo de oxígeno a través de un doble enlace, CH3, CO, CH3. Si a la acetona se le cambia el átomo de oxígeno por uno de azufre, el compuesto recibe el nombre de tioacetona, y la primera vez que fue sintetizado este compuesto, cundió el pánico. La tioacetona es un compuesto muy inestable que habitualmente se encuentra formando parte de una molécula más grande que consiste en 3 moléculas de tioacetona, compuesto llamado tritioacetona. Esa forma es estable, pero si la tritioacetona es calentada a altas temperaturas, es posible liberar a la tioacetona. En 1889, un químico en la ciudad alemana de Freiburg hizo exactamente eso y causó estragos en un área ubicada a casi 1 kilómetro a la redonda del laboratorio. ¿Qué ocurrió? Bueno, la tioacetona es una de las sustancias más fétidas que existen. El olor de la tioacetona es tan nauseabundo que el incidente en Freiburg causó pánico y las personas que estaban cerca del laboratorio experimentaron náuseas, vómitos y desmayos. En 1967, y por razones que no están del todo claras, 2 químicos que trabajaban para la ESO en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, intentaron preparar una muy pequeña cantidad de tioacetona. Al hacerlo, un tapón saltó de una botella de residuos y aunque la botella fue tapada inmediatamente, esa ínfima fuga resultó en náuseas y malestares inmediatos de colegas que trabajaban en un edificio ubicado a 200 metros de distancia. Los químicos que habían trabajado con cantidades ínfimas de tioacetona fueron a almorzar a un restaurante local, donde se encontraron con miradas hostiles y sufrieron la humillación de que una camarera rociara el área a su alrededor con un desodorante ambiental, tratando de enmascarar el olor nauseabundo que expelían. Los químicos se defendieron, diciendo que habían trabajado en condiciones en las que era imposible que escapara el olor, y negaron su responsabilidad en este oloroso incidente. Y para demostrar esto, hicieron otro experimento. Dispersaron al personal del laboratorio a medio kilómetro de distancia, y en ese momento dejaron una gota del compuesto expuesta en el laboratorio. En cosa de segundos, las personas que se encontraban en la dirección del viento detectaron el asqueroso olor. Caso cerrado. Una cosa interesante con la tioacetona es que parece ser percibida como universalmente asquerosa, y no hay 2 opiniones al respecto. Pero, ¿qué pasa con los olores que consideramos agradables? ¿Son también universalmente agradables? ¿O la cultura tiene algo que decir? Este año, investigadores de Suecia y el Reino Unido se unieron para tratar de determinar si existe algo así como el mejor olor del mundo, uno que sea universalmente agradable. La pregunta es mucho más compleja de lo que a primera vista puede inferirse, ya que durante mucho tiempo se sospechó que la evaluación subjetiva de qué tan agradable o no es un aroma en particular estaba fuertemente influenciada por la cultura. El estudio colaborativo entre el Instituto Karolinska y la Universidad de Oxford encontró que las personas comparten preferencias similares cuando se trata del olfato, independientemente de su origen cultural. Y según los resultados, de los aromas estudiados, la vainillina, componente principal del aroma a vainilla, es el olor más agradable que existe, seguido por el butirato de etilo, compuesto abundante en los duraznos.
Por otro lado, el aroma considerado como el más desagradable entre los estudiados fue el del ácido isovalérico, que huele a pies sudados o queso agrio. Los autores del estudio sugieren que tal vez este marcado patrón puede ser explicado de alguna forma por la evolución, y tener preferencias olfativas similares nos podría haber ayudado a sobrevivir en los albores de nuestra existencia. Se cree que los olores que consideramos desagradables podrían vincularse con cosas peligrosas, y evitarlas gracias a su aroma podría tener claras ventajas. Otra cosa interesante de este estudio es que la percepción de un aroma en particular se correlaciona bastante bien con la estructura de la molécula en cuestión, una idea sobre la que volveremos más adelante. Con respecto al impacto de la cultura en la percepción de los aromas, los investigadores habían anticipado que ésta desempeñaría un papel significativamente mayor en los resultados. Para este estudio, se reclutaron a 225 voluntarios pertenecientes a 9 culturas de cazadores-recolectores, incluidos individuos de comunidades con poco contacto con el mundo occidental. De manera sorprendente para los investigadores, encontraron que la cultura de un participante solo representa el 6% de la varianza en los hallazgos, muy por debajo de lo que originalmente se creía. Estos resultados son muy interesantes e impulsan a tratar de entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro con ciertos olores en particular, pero teniendo en cuenta además cómo influye la cultura y los diversos periodos de la historia. Por ejemplo, en el mundo altamente desodorizado de hoy, asumimos que estar sin olor corporal evidentemente es sinónimo de estar limpio. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, oler bien no ha significado siempre lo mismo. Para hablar de eso, es necesario que hablemos brevemente del sudor. Nuestra piel tiene dos tipos de glándulas que emiten sudor, las ecrinas y las apocrinas. Las glándulas ecrinas están en casi todo el cuerpo y sus conductos llegan directamente a la superficie de la piel. Las glándulas apocrinas, por otro lado, están en zonas que tienen pelos, como el cuero cabelludo, las axilas y el pubis, y descargan el sudor en la base de los pelos ubicados en esas zonas. Una cosa interesante de esto es que el sudor humano es básicamente agua y sal, y eso no tiene ningún tipo de aroma en particular, pero en nuestra piel viven bacterias que pueden alimentarse de algunos de los compuestos que salen junto con nuestro sudor, particularmente del sudor de las glándulas apocrinas, que es algo más complejo e incluye no solo agua y sal, sino que también proteínas y grasa. Lo que resulta de este proceso digestivo bacteriano libera algunos compuestos pequeños volátiles que, percibidos en conjunto, generan eso que llamamos olor corporal. Esto evidentemente lo aprendimos hace poco, por lo que los primeros esfuerzos para oler de manera menos repulsiva consistieron en sofocar los olores desagradables con aromas más agradables, principalmente obtenidos de plantas o aceites. En las antiguas Grecia y Roma, las especias aromáticas y los perfumes ganaron fuerza como codiciados bienes de lujo, extendiéndose a lo largo de las rutas comerciales entre el Mediterráneo y el Medio Oriente. De hecho, las primeras perfumerías datan de la época del Imperio Romano, un periodo curioso de la historia cuando la norma era bañarse diariamente, tanto como costumbre social como con fines religiosos. Las primeras fragancias utilizadas por aquella época incorporaron aromas florales como el jazmín, rosa, lavanda, violeta o manzanilla, así como olores más fuertes como el alcanfor o el clavo de olor. En el siglo V de la era moderna, los aceites perfumados y el incienso se habían entrelazado con los rituales religiosos en toda Europa, incluidos los del judaísmo y el cristianismo. La razón iba más allá de la espiritualidad. La presencia de multitudes en estas ceremonias generaba olor a camarín, y el incienso ayudaba a enmascarar el olor que podía llegar a ser intolerable. Entre más feligreses en una iglesia, más incienso se quemaba. Parte de eso se explica porque durante varios siglos muchos cristianos rechazaron el baño por su conexión con el pecado de orgullo y vanidad. Mientras que los cristianos preferían no lavarse, las comunidades islámicas mantenían viva la tradición del baño. En la parte oriental del Imperio Bizantino, las costumbres de baño romanas evolucionaron en el hammam o baño turco. Alrededor del siglo XI, el regreso de los cruzados trajo la tradición del hammam de vuelta a Europa, junto con nuevos tesoros perfumados. A esa altura, los jabones, elaborados de grasa animal, no olían particularmente bien, pero en el Medio Oriente se desarrollaron mejores fórmulas
que incorporaban aceites vegetales, y la fabricación de jabón se convirtió en la aplicación principal para los perfumes. En el siglo XIII, los químicos habían dominado el arte de la destilación, que básicamente permitía aislar compuestos volátiles que tenían ciertas propiedades, como un aroma en particular. La mezcla de estos aceites con alcohol permitió crear los primeros perfumes estables y de secado rápido, similares a los que conocemos hoy, y el primer perfume importante a base de alcohol fue uno de romero de finales del siglo XIV, conocido como Agua de Hungría, ya que fue diseñado para la reina Isabel de Hungría. A medida que los aromas herbales o florales más refinados se pusieron de moda, Francia llegó a dominar la industria internacional de perfumes. Una de sus fragancias más populares fue el agua de Colonia, una receta producida originalmente como protección contra la peste bubónica, que incluía esencias de romero y cítricos suspendidas en alcohol. En los siglos XVII y XVIII, la aristocracia francesa llevó la perfumería a un nuevo nivel, instalando fuentes perfumadas en sus casas cuando hacían eventos sociales y haciendo sus propias esencias personalizadas. Sin embargo, incluso con acceso a perfumes, ser rico no era sinónimo de oler bien, y las descripciones del olor del Palacio de Versalles en la época de Luis XVI y María Antonieta hablan de un hedor digno de un pozo negro. En su famosísima novela El perfume, la historia de un asesino, Patrick Suskind escribió: «Los olores tienen un poder de persuasión más fuerte que el de las palabras, las apariencias, las emociones o la voluntad». A la vuelta de esta pausa, seguiremos explorando el mundo de los aromas y nos sumergiremos en la historia de una científica que logró contestar una de las preguntas más urgentes de esta área. La Ciencia Pop es auspiciado por DKMS Chile. ¿Sabías que por cada 1000 personas que se registran como potenciales donantes de células madres sanguíneas, solo una de ellas resulta ser compatible con un paciente con cáncer de sangre? Por eso es tan importante tener una gran cantidad de registros, porque con ellos podemos aumentar las posibilidades de vida de cada uno de los pacientes que lo necesitan. ¿Y cómo te registras? Eso es muy fácil. Solo debes llenar un formulario, pasarte un simple cotonito por la boca y mandarlo de vuelta a DKMS. Con eso quedas registrado. Hazlo en dkms.cl o en el enlace que quedará en la descripción de este episodio. Quizás nunca te llamen, pero si lo hacen, podrías salvar una vida. Si bien en nuestros cuerpos existen dos tipos de glándulas que producen sudor, solo las apocrinas, que aparecen en el cuerpo a partir de la pubertad y que se encuentran en zonas donde hay pelo, son las responsables de emitir un aroma en particular. Esto se debe, por una parte, a que estas glándulas no solo secretan agua y sal, sino que también proteínas y grasas, y por otro lado, al hecho de que bacterias que viven en la piel pueden usar esas proteínas y grasa como comida, y sus productos de desecho sí tienen un olor característico, olor que solo comenzó a ser un tema de conversación relevante a partir del siglo XX. En 1909, el doctor Abraham Murphy, un médico de Cincinnati en Estados Unidos, desarrolló un antitranspirante líquido para ayudar a un cirujano cuyas manos sudorosas eran un peligro en la mesa de operaciones. La hija de Abraham Murphy, Edna Murphy, descubrió que este antitranspirante también era eficaz en las axilas y pidió prestado dinero para lanzarlo al mercado con el nombre de Odorono, algo así como olor o no. El líquido, de un llamativo color rojo, debía aplicarse por la noche 3 veces a la semana para luego espolvorear las axilas con talco. El Odorono no era algo fácil de vender o promocionar y la mayoría de las personas sentía que los antitranspirantes no eran necesarios o que eran derechamente dañinos. Por otro lado, se esperaba que los hombres olieran de cierta manera, mientras que las mujeres no discutían este tipo de temas en público. Edna Murphy contrató entonces a James Webb Young, redactor de una agencia de publicidad de Cincinnati, para tratar de posicionar su producto, y los primeros anuncios presentaban a la transpiración excesiva como una dolencia médica vergonzosa. Por esa época, varios médicos alertaron que detener la transpiración era peligroso
y por lo tanto se opusieron al uso de este tipo de productos. Edna Murphy encargó un estudio de mercado y descubrió que si bien la mayoría de las mujeres había oído hablar de odorono, 2/3 de ellas sentían que no lo necesitaban. Con esta información en la mano, la campaña publicitaria del antitranspirante se centró en persuadir a las mujeres de que su olor corporal era un problema social del que nadie nunca les diría algo en sus caras, pero que la gente lo comentaba a sus espaldas. En 1919 lanzaron un audaz aviso publicitario en una revista dedicada a la casa, en la que hacían referencia a los delicados brazos de las mujeres y cómo estos a veces no tenían nada de delicados. El anuncio causó tal conmoción que cientos de lectores cancelaron su suscripción a la revista y varias mujeres que conocían a Edna Murphy, al enterarse de que ella estaba detrás del odorono y el aviso en cuestión, dejaron de hablarle, pues lo consideraban de mal gusto, repugnante y ofensivo. Sin embargo, ese año las ventas del desodorante aumentaron un 112%, y si bien existen muchos mitos con respecto al uso de antitranspirantes, no existe evidencia que sugiera que hay peligros relevantes asociados a su uso. Hoy, el olor corporal humano sigue siendo un tema sensible de tratar, y hay casos en los que, por ciertas condiciones patológicas, puede llegar a ser un problema, como el exceso de sudoración en zonas como las palmas de las manos o una condición metabólica llamada trimetilaminuria, en la que las personas emiten sudor con olor a pescado. Ahora bien, una de las cosas más interesantes con respecto a esto es que nuestra comprensión de los mecanismos involucrados en la percepción de los olores ha comenzado a ser comprendido solo recientemente. Las cosas que podemos oler las olemos porque emiten algún tipo de molécula, usualmente pequeña, que tiene la capacidad de viajar por el aire, es decir, es volátil. De alguna manera esa molécula debe ser reconocida de manera específica y el cerebro es el encargado de interpretar esa información como un olor en particular. Y claro, la nariz juega también un rol importante, porque si aproximan la nariz a una taza de café y aspiran aire, sentirán el aroma tan característico del café. Pero si se tapan la nariz y aspiran aire cerca de la taza usando la boca, no sentirán ese aroma. Eso sugiere que para poder oler algo, las moléculas volátiles deben entrar por la nariz, la que de alguna forma debe enviarle esa información al cerebro. Además, no solo podemos diferenciar un aroma de otro, también podemos determinar la concentración de ese aroma, lo que se relaciona con qué tan fuerte percibimos un olor determinado. Esto nos permite encontrar la fuente del olor a galletas para ir hacia ellas, o alejarnos de la fuente de un olor que no es tan agradable. Cuando olemos algo, la mezcla de aire y moléculas volátiles entra por la nariz y viaja hacia una zona llamada epitelio olfatorio, que se encuentra en la parte alta de la cavidad nasal, a la altura de los ojos y las sienes, justo debajo de la base del cráneo. En el epitelio olfatorio hay neuronas que forman nervios que atraviesan el hueso etmoides en la base del cráneo y suben hacia una estructura llamada bulbo olfativo, ubicada justo sobre el mismo hueso. Si bien durante mucho tiempo se sospechaba que esa era la ruta que las señales deberían seguir, la parte más compleja y misteriosa se relacionaba con cómo podíamos diferenciar entre miles de aromas diferentes. En el caso de la percepción de los sabores, se sabía que en la lengua había un conjunto relativamente sencillo y pequeño de receptores que podían percibir hasta 5 sabores diferentes y cuya activación simultánea nos permite experimentar una riqueza sensorial mucho más compleja que la de los 5 sabores fundamentales. En el caso de la vista sucede algo similar. En nuestros ojos solo hay receptores para 3 tipos de luz, azul, verde y roja, pero la activación simultánea de estos receptores con diferentes intensidades nos permite percibir colores para los que no tenemos receptores específicos, como el amarillo. Por analogía, se sospechaba que debían existir receptores en las neuronas del epitelio olfatorio que fueran capaces de unirse específicamente a las moléculas volátiles y transmitir una señal al cerebro. Pero, ¿había un receptor para cada aroma? ¿O funcionaba como un set restringido de receptores que funcionando en conjunto nos permitían la enorme diversidad sensorial que asociamos con los aromas? Las primeras pistas claras con respecto a estas preguntas recién las obtuvimos a inicios de la década de 1990, de la mano de una científica llamada Linda Buck,
que nació en Seattle en 1947 y que estudió psicología y microbiología en la Universidad de Washington, para luego hacer un doctorado en inmunología en el Centro Médico del Suroeste de la Universidad de Texas. A inicios de la década de 1980, Linda Buck fue a trabajar al laboratorio de Richard Axel en la Universidad de Columbia, y ahí, mientras terminaba su proyecto postdoctoral, leyó un artículo del grupo del destacado neurocientífico Solomon Snyder, que, según sus propias palabras, le cambió la vida. El artículo discutía los potenciales mecanismos para la detección de aromas en humanos, y era la primera vez que Linda Buck leía al respecto. La pregunta que planteaban en ese artículo era fascinante. ¿Cómo podemos detectar unos 10.000 tipos diferentes de moléculas volátiles? Y más aún, ¿cómo se explica que moléculas extremadamente parecidas generen diferentes percepciones de aroma? Ese día, Linda Buck decidió que quería develar el misterio de la percepción de los aromas, y junto con Richard Axel, se lanzaron a realizar un ambicioso proyecto. Para Buck era evidente que el primer paso para resolver el rompecabezas era determinar cómo se detectan inicialmente las moléculas odoríferas en la nariz. Esto significaba encontrar receptores para esas moléculas, proteínas que debían estar en la superficie de las neuronas del epitelio olfatorio y que deberían reconocer de alguna manera a las moléculas volátiles odoríferas. Se había propuesto que tales proteínas receptoras de moléculas volátiles odoríferas deberían existir, pero nadie las había encontrado. En 1988, Linda Buck se embarcó en la búsqueda de los receptores de las moléculas odoríferas. Por aquella época se sabía que las moléculas odoríferas activaban a las neuronas sensoriales del epitelio olfatorio, causando la generación de una señal eléctrica, y Buck, basada en lo que se sabía, generó una estrategia experimental basada en 3 suposiciones muy bien fundamentadas. La primera era que, dado que las moléculas odoríferas varían en estructura y pueden ser discriminadas de manera muy clara, Buck asumió que debería existir una gran familia de receptores de odorantes, que fuera muy variada, pero que estuvieran entre ellas relacionadas estructuralmente. La segunda suposición fue que los receptores de las moléculas odoríferas estarían al menos parcialmente relacionados con otros receptores que cumplían papeles similares en otros procesos celulares. Y finalmente, la tercera suposición fue que los receptores de las moléculas odoríferas estarían presentes selectivamente en el epitelio olfatorio y no en otras partes del cuerpo. Los experimentos fueron realizados inicialmente en ratas y muy pronto comenzaron a encontrar genes que tenían las instrucciones para el tipo de proteínas predichas y que calzaban con todas las predicciones de Buck. Ese trabajo permitió demostrar que en las ratas existe una familia compuesta por cientos de receptores odoríferos diferentes, todos relacionados, pero cada uno único. El tamaño y la diversidad sin precedentes de esta familia de genes explica a la perfección la capacidad de los mamíferos para detectar una amplia gama de moléculas diversas que tienen olores distintos. En 1991, Linda Buck y Richard Axel publicaron la identificación de los receptores odorantes de ratas en un artículo científico que hoy es un clásico, y el año 2004 ambos ganaron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de los receptores de las moléculas odorantes y la determinación de la organización del sistema olfatorio de los mamíferos, que es probablemente el más complejo de nuestros sentidos desde el punto de vista de la diversidad de señales diferentes que podemos detectar. Más allá de todo lo que hemos aprendido sobre el sistema de percepción de moléculas odoríferas, existen importantes diferencias individuales en la percepción de ciertas moléculas. Es decir, la experiencia individual del olor de exactamente la misma molécula puede ser muy diferente entre dos personas. ¿Se acuerdan que hace varios años en Internet circularon fotos de un vestido que podía ser visto de diferentes colores por diferentes personas? Bueno, independiente del color del vestido que cada uno de nosotros vio, el debate online sirvió para resaltar que los humanos difieren notablemente en la forma en que cada uno de nosotros percibe el mundo, y eso evidentemente incluye a nuestro mundo odorífico. Por ejemplo, hay una molécula llamada androstenona, un esteroide volátil con olor que forma parte del sudor humano. Una cosa interesante de esta molécula es que para algunas personas huele a orina, para otras huele a sándalo
y para otras no huele a absolutamente nada. La comprensión de las bases moleculares de la percepción de los aromas no cierra por ningún motivo todas las preguntas al respecto. Por ejemplo, todavía no entendemos del todo bien por qué los aromas son tan evocativos y un olor en particular nos puede transportar automáticamente a un recuerdo de décadas atrás. Tenemos, por cierto, algunas pistas. Por ejemplo, cuando entramos en contacto con un olor, se activan primero las neuronas del epitelio olfatorio y luego esa señal llega al bulbo olfatorio. Ahí esas señales se distribuyen en microregiones dentro del bulbo olfatorio, que se especializan en procesar e interpretar diferentes olores. El bulbo olfatorio es entonces responsable de interpretar esas señales para generar lo que percibimos como olores. Desde el punto de vista anatómico, esta estructura se proyecta hacia el centro del cerebro y tiene conexiones directas con la amígdala, un área del cerebro responsable de procesar las emociones, y con el hipocampo, un área vinculada a la memoria y la cognición. Los neurocientíficos creen que esa estrecha conexión física entre las regiones del cerebro vinculadas a la memoria, la emoción y nuestro sentido del olfato puede explicar por qué nuestro cerebro aprende a asociar los olores con ciertos recuerdos emocionales, lo que podría explicar muy bien por qué los olores son tan evocativos. Por otro lado, la comprensión de la relación entre la estructura química de una sustancia volátil odorífera con la percepción de un olor en particular ha llevado a proponer que es posible predecir el aroma de una molécula solo a partir de su estructura, una información que podría servir, por ejemplo, para sintetizar nuevas moléculas aromáticas que sean agradables para la mayoría de las personas, o al revés, que sean desagradables para la mayoría de las personas. Ciertamente se trata de un tema mucho más amplio, pero por ahora lo dejaremos hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre, saludando a mis muy queridos Patreons. Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfan von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Verurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Reolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.